Cordial saludo a todos los que observan este video, en especial a los docentes jurados de este trabajo de investigación. Mi nombre es Claudia Marcela Prince Montaño y hago parte del grupo de investigación en compañía de Giovanna Piedrahita Cardona y Luis Daniel Álvarez Vanegas. Hoy socializamos el trabajo de investigación, el cual se titula Interpretación de los referentes de inclusión educativa en la institución educativa María Jesús Mejía, una mirada desde el desarrollo humano. A continuación les voy a explicar lo que está sucediendo en la institución educativa, lo cual hemos concertado como problema. La inclusión educativa como campo de reflexión ha sido abordada como problemática teórica en la medida que se ha pretendido construir un nuevo discurso y por ende un nuevo ámbito de aplicación. Esto quiere decir pues que tanto en teoría como en normatividad existe o se habla mucho del tema de inclusión educativa. La institución educativa María Jesús Mejía, para quienes no tienen conocimiento, queda ubicada en Itagüí, Antioquia. Esta institución no ha sido ajena a esta pretensión y en su PEI tiene una apuesta pedagógica clara para reconocer en sus prácticas educativas a las personas con necesidades educativas especiales. Pero este propósito se ha visto difuminado por variedad de factores, como por ejemplo la falta de capacitación constante para los docentes en el manejo de estudiantes con necesidades educativas especiales, la infraestructura, el currículo, el talento humano capacitado, entre otros. Vemos que la búsqueda está más arraigada al cumplimiento de la normatividad mal interpretada y dejando de lado pues la dignificación del estudiante y su reconocimiento como sujeto. Por lo tanto, a nosotros nos preocupa ver cómo las instituciones educativas están más enfocadas en cumplir la ley y no tanto por dignificar a la persona. Por eso, nuestro interrogante central y sobre el cual gira el desarrollo de esta investigación es cuáles referentes de inclusión educativa tiene y aplica la institución educativa María Jesús Mejía para posibilitar el desarrollo humano en sus estudiantes. Hasta ahora les he dado a conocer lo que está sucediendo en la institución, es decir, lo que nosotros como grupo investigador hemos encontrado como problemática. Ahora les voy a dar a conocer para qué escogimos este tema, es decir, su justificación. La inclusión educativa, en perspectiva del desarrollo humano, es una propuesta que le apuesta al reconocimiento de los sujetos con necesidades educativas especiales y además con barreras para el aprendizaje. Si observamos toda institución educativa y por ende la institución educativa María Jesús Mejía, la cual ha sido objeto de investigación nuestra, debe mirar a todos y cada uno de sus estudiantes como sujetos dignos de derecho. Por esta razón, y teniendo en cuenta la pregunta que planteamos, esta investigación se hace necesaria en la medida de dignificar a los sujetos desde la comprensión de sus necesidades, la pertinencia de la intervención educativa más allá de la normatividad y la coherencia con la posibilidad de una plataforma pedagógica desde las concepciones y las prácticas que potencialicen las capacidades de los sujetos. O sea, que aunque debe existir en teoría dentro de los libros institucionales todo lo referente a la inclusión educativa, más allá de que el sujeto sea un número más dentro de los referentes de inclusión, se debe llevar a la práctica todo lo que allí está escrito. Es por esto que en la institución educativa María Jesús Mejía se pretende permear todas las gestiones desde la inclusión, cumpliendo las leyes vigentes, pero aún requiere de una resignificación de la inclusión educativa, como lo plantea César Coll. Él dice que las acciones deben estar dirigidas a ayudarles a superar estas dificultades y en general las actividades especialmente pensadas, planificadas y ejecutadas para que el sujeto aprenda más y mejor. Es decir, ir más allá de la teoría y plasmar todo en las prácticas pedagógicas. Según lo que les he planteado anteriormente, se puede interpretar que lo que debe hacer toda institución educativa, en especial la institución que está siendo objeto de nuestro trabajo de investigación, es ir más allá de la teoría y plasmar todo eso en las prácticas pedagógicas. Para que esto sea posible, nosotros nos hemos fijado un objetivo y es interpretar los referentes de inclusión educativa que posee la institución educativa María Jesús Mejía
que posibilitan el desarrollo humano. Este objetivo se cumple en 4 momentos importantes. Cada uno de estos está planteado como un objetivo específico. Cada vez que se cumpla un objetivo, se va sustentando el objetivo general. Estos objetivos son, primero que todo, nosotros vamos a identificar el concepto de inclusión educativa que posee la institución educativa María Jesús Mejía en sus concepciones y prácticas. Segundo, vamos a analizar la relación que existe entre las concepciones de inclusión educativa y las prácticas educativas que posee la institución. Tercero, develar el concepto de desarrollo humano en la propuesta de inclusión educativa que posee la institución educativa. Y como cuarto y último, vamos a sugerir algunas reflexiones para el componente pedagógico desde la inclusión educativa y a la luz del desarrollo humano. A continuación, nuestra compañera Giovanna Piedradita Cardona va a darles a conocer los referentes conceptuales. Cordial saludo, mi nombre es Giovanna Piedradita, hago parte del grupo de investigación y les voy a hablar del marco de referencia y la metodología que utilizamos. El marco de referencia tenemos 3 piñones que para nosotros representan los 3 motores conceptuales básicos de nuestra propuesta investigativa. Iniciamos con una primera postura pedagógica para la investigación, dado que es una investigación en educación, desde allí una postura pedagógica. El grupo de investigación ha asumido una postura desde la pedagogía crítica, desde el pedagogo latinoamericano Paulo Freire, quien en la variedad de sus postulados nos habla de la importancia de la emancipación. Algunos de los principios que nos articulamos es el respeto por el otro, la importancia de la transformación, el diálogo y el respeto a la palabra. Luego podemos decir que desde la inclusión educativa estamos en el marco de referencia con el documento de New Browning, creado en Canadá en 1984. Ahí hay unos postulados muy importantes que nos hablan sobre la normatividad que se debe aplicar a las personas en inclusión y que tiene 8 puntos importantes. Por último, tenemos una perspectiva de desarrollo humano desde el hindú Amartya Sen, Premio Nobel de Economía, que nos habla que el desarrollo humano no es una búsqueda que nos lleguen las soluciones desde el Estado, sino una emancipación, un empoderamiento desde el sujeto, desde el reconocimiento de sus capacidades para obtener la libertad. Podemos ver que nuestra propuesta está articulada. Los 2 piñones conceptuales tienen relación, porque todos 3 nos hablan desde lo crítico, lo inclusivo y desde el desarrollo humano. La elección metodológica que asumimos como grupo de investigación fue un tipo de investigación cualitativa. Aquí no pretendemos dar a verificar o justificar, sino comprender una realidad. Es por esto que este tipo de investigación es la que se acomoda. Pero esa búsqueda cualitativa la hacemos desde el enfoque hermenéutico. El enfoque hermenéutico nosotros lo realizamos desde la comprensión de los sentires, de las ideas y de los valores de los sujetos que participan en la investigación y también desde los textos significativos. Este acto comprensivo lo hemos asumido desde 3 técnicas y desde allí 3 instrumentos. La primera técnica es un análisis documental importante, ya que los textos institucionales hablan de la vida institucional. Este análisis documental se realiza con un instrumento que se creó para ello. Es una matriz de análisis documental. La pueden ver en el trabajo investigativo. Tiene las columnas, una columna de categoría. 2 categorías principales fueron inclusión educativa y desarrollo humano. Luego evidencia el texto relacionado con la teoría, se extraía una palabra clave, luego el grupo investigador redactaba una interpretación y por último de la interpretación se obtenía una tendencia. Luego tenemos otra técnica que es la observación. La observación se llevó a cabo desde una guía de observación en un encuentro significativo con los estudiantes. En esta guía de observación se evidencian distintas dimensiones, desde lo metodológico, el ambiente de aprendizaje, el currículo, los métodos, el modo como se organiza la clase, cómo se valora, la transversalidad y las relaciones interpersonales. Esta guía de observación fue aplicada en la institución educativa y luego se realiza una transcripción de los resultados para también sacar una tendencia. Y por último, la última técnica es la entrevista. Se llevó a cabo el instrumento de un cuestionario estilo conversatorio. Este conversatorio se llevó a cabo con varias personas de la institución educativa, como la rectora, la coordinadora, un docente por cada ciclo educativo, uno de bachillerato, uno de primaria y uno de preescolar.
Este conversatorio nos permitió de una manera amena comenzar por el sentido de pertenencia que se tiene con la institución e ir desarrollando el conversatorio de acuerdo al rol que desempeñaba cada persona y cómo en su día a día desarrolla actividades, acciones y toma decisiones relacionadas con la inclusión y también con el desarrollo humano. Es importante tener en claro que los documentos elegidos para el análisis documental fueron los más significativos, que fueron el proyecto educativo institucional, el manual de convivencia, y también para la observación del conversatorio está el consentimiento informado de los sujetos participantes en esta actividad. Nuestro proyecto de investigación tiene una ruta o huella metodológica con todas las fortalezas y debilidades de un proceso investigativo. Iniciamos observando un problema. Los 3 maestras tenemos carreras diferentes, vivimos en contextos apartados, pero teníamos algo en común, que era la educación y la inclusión. Inicialmente íbamos a investigar sobre la deserción escolar, luego nos ajustamos con el tema de inclusión educativa desde la perspectiva de desarrollo humano. Planteamos una pregunta con diferentes orientaciones frente a las políticas de inclusión, los manuales de convivencia y finalmente investigamos frente a las prácticas incluyentes específicas en una institución educativa. Se elaboró el proyecto, lo presentamos, nos adjudicaron una asesora, la cual no hubo un acompañamiento eficaz, pero de ello pedimos una nueva asesora, la cual nos acompañó ya de una manera extraordinaria en este proceso investigativo, que fue la maestra Floreliana Palacio. Luego pasamos a crear una propuesta metodológica, se aplicaron los instrumentos, transcribimos la información en la entrevista, la observación y el análisis documental, ya que estos requieren transcribirse para realizar las matrices. Luego se hizo un análisis e interpretación de la información por medio de la triangulación de los sujetos y las informaciones. Y posterior a esa interpretación se identifican unos hallazgos para elevar unas categorías emergentes y así elaborar unas conclusiones para la creación de unas categorías finales. Por último tenemos la elaboración del informe final y la socialización. Muy buenos días, los saluda Luis Daniel Álvarez desde Caracas, Venezuela, para seguir discutiendo y seguir mostrando los hallazgos que hemos encontrado en el trabajo de investigación que junto a Claudia Marcela Prince y a Giovanna Piedrahita hemos desarrollado como requisito parcial para optar al título de Magíster en Educación en el convenio educativo que adelantan la Fundación Universidad Católica del Norte y la Universidad Católica de Oriente. Incluso hay que decir que esta tesis contó con la gran asesoría y el gran apoyo de la profesora Floreliana Palacio López, quien fungió como tutora de la misma. Hemos venido desarrollando y hemos conversado sobre el problema, sobre la institución, sobre el colegio en el que hemos venido haciendo nuestra investigación y nos corresponde entonces vislumbrar cuáles son los hallazgos, cuáles son las conclusiones en el trabajo y finalmente cuáles son las recomendaciones que dejamos como insumo no solo a la institución, sino también a la universidad y en la fase investigativa. En primer término, habría que hablar de los hallazgos. Venimos trabajando en la tesis sobre una serie de elementos. Uno de ellos es el desarrollo. El desarrollo visto como una variable, como un insumo que ha de trascender la concepción económica de la sociedad. Tendemos a pensar, y buena parte del siglo XIX y el siglo XX indicaba que el desarrollo se podía medir por la cantidad de riquezas. Autores contemporáneos, figuras incluso galardonadas como el Premio Nobel o Nobel de la Paz, Amartya Sen, dicen que no, que el desarrollo logra trascender esa visión para un entramado mucho más fuerte, mucho más racional e incluso mucho más integral, que es exactamente con lo que hemos venido trabajando. Entonces, cuando vamos viendo nuestros hallazgos, encontramos, en primer término, una serie de categorías iniciales de las que partimos, como ya se ha dicho en exposiciones anteriores. Tenemos entonces que a la luz de esas categorías iniciales vamos a poder elaborar unas categorías que van a servir hasta cierto punto para comprender el valor o el avance que hemos venido trabajando. Se recurre incluso a un proceso de triangulación en la cual se toman todas estas categorías y empiezan a relacionarse entre sí a la luz de la realidad, para tener
distintos parámetros analíticos y distintos parámetros de acción. Tenemos entonces como el primero de los hallazgos una categoría emergente que es el aprendizaje posibilitador incluyente. No es el aprendizaje tradicional de captar, asumir una serie de contenidos para tener. Es la posibilidad de que esos contenidos que estamos aprendiendo, que estamos captando, que estamos asimilando, nos den la oportunidad de transformar la realidad. Es decir, es una educación que tiene que ir de la mano al proceso de cambio, no solo del individuo, sino del entorno en el que él va a habitar, el entorno en el que él está. Porque es un proceso entonces de transformación. Es que esa temática que se inculca, que se enseña, que se manifiesta, que encontramos en los libros de texto, no sea aislada, sino esté relacionada, esté concatenada con las necesidades que tiene cada uno de los lugares en los que el individuo está. Entonces, es una visión que rompe con la forma tradicional de educar y que pasa entonces a asumir, no captar el conocimiento, sino que ese conocimiento permite entonces ser un instrumento que facilite la inserción del individuo en su lugar. Cambiar la estructura entonces de las escuelas para adecuarlas a las necesidades y a los requerimientos. Un individuo que comprenda su espacio, se apropie de él y haga lo necesario para transformarlo. Y que entonces obtenga unos resultados que le permitan desarrollarse, que es en sí la gran bandera que hemos venido viendo a lo largo de este trabajo. Tiene que haber, por supuesto, para un aprendizaje posibilitador incluyente, una revisión concreta del tema curricular. Adaptar entonces las enseñanzas a las necesidades. Podríamos incluso aventurarnos a decir que es el proceso de ruptura de esos mecanismos que desde los grandes centros urbanos dictan los lineamientos para toda la región. Que empiecen entonces los departamentos, los estados, las municipalidades a intervenir activamente en el proceso de diseño curricular a la luz, insistimos mucho con esto, de los requerimientos que tengan. La segunda categoría emergente que estamos trabajando es la transformación desde la inclusión. Asumir que los individuos tienen condiciones distintas y tienen peculiaridades, pero no es avanzar a un criterio de homogeneizar, todo lo contrario, es tratar de dar pasos para que las personas aprovechen esas diferencias, es tratar de crear un gran entramado que permita nutrir a las sociedades, debatir, asociar puntos de vista, tener visiones sobre los puntos, hacer referencia a que nos permitan entender qué es una sociedad, qué es una comunidad. No simplemente el lugar donde habitan una serie de personas, sino vislumbrar el tipo de relaciones humanas, culturales, sociales, económicas, profesionales, de identidad que se van a crear allí. Entonces, esa transformación desde la educación crea un nuevo sentido de inclusión que tiene obligatoriamente que llevar a nuevas formas de pedagogía y a nuevas formas curriculares, en las que se potencien esas diferencias, se mantengan y se trata entonces de obtener un aprovechamiento aún mayor de lo que tiene cada uno. Esa categoría emergente va de la mano de un gran proceso globalizador, donde podríamos ver que se nutre el individuo de una serie de elementos, pero tiene que ir rodeado, por supuesto, de un parámetro de identidad y de un parámetro de realidad en el que va a estar. Por supuesto, aquí habría que mencionar que se requiere de un proceso de gran creatividad para ver cómo logra entonces aprovecharse ese individuo. Y la última categoría es el desarrollo para la diversidad. Una categoría emergente que es uno de los insumos que tiene esta investigación que hemos venido adelantando y que trata de relacionar al individuo con su medio. El individuo que entonces se identifica con su social. Esto es un parámetro que han tratado diversas personas, por ejemplo, Paulo Freire, que habló constantemente desde su pedagogía del oprimido, de romper con esos parámetros de una educación igual para todos. Es una educación que lea el espacio en el que está,
Fue el acierto, por ejemplo, de organizaciones como Fe y Alegría, creada por el sacerdote jesuita de origen chileno, radicado en Venezuela, el padre Velas, que intentó crear una organización donde pudiese darse una formación acorde a las necesidades del medio. E incluso algunos otros pensadores, el venezolano Luis Beltrán Prieto Figueroa, fue también enfático en que había que buscar la forma de crear un andamiaje curricular y educativo en el cual el individuo no solo tenga un cúmulo de saberes teóricos, sino que también desarrolle unas herramientas propias del ejercicio físico que le permitan entonces trabajar o que le permitan de una forma muy concreta esa anhelada transformación del espacio en el que se está desenvolviendo. Entonces, partir del pensamiento, de esa liberación de la que habla Paulo Freire, de esa ruptura, de ese proceso que va a servir para que el individuo crezca. Y es la categoría que hablábamos inicialmente, es el verdadero desarrollo. El desarrollo no es la acumulación de riquezas, el desarrollo es la posibilidad que tiene el individuo de satisfacer sus necesidades básicas, la posibilidad que tiene el individuo de relacionarse en unas condiciones de dignidad con los otros. Entonces, en la medida en que pasa el tiempo, empieza a aparecer, por ejemplo, la idea de la vertiente del fortalecimiento de la democracia, de los derechos humanos y el cuestionamiento de sociedades que en lo económico han avanzado mucho, pero que los entendidos no consideran propiamente dichas sociedades desarrolladas. El caso, por ejemplo, de China, donde puede haber un enorme crecimiento económico anual que algunos economistas sitúan en el 8%, pero donde las condiciones de vida sindical, de proliferación de partidos políticos, de acceso al agua potable, se tornan bastante precarias. Entonces, de esas tres categorías emergentes que hemos venido trabajando, podemos llegar a una categoría final. Una categoría donde vamos a encontrar entonces que existen algunos parámetros, algunos elementos que hablan de la inclusión como potencializadora de la libertad. Decíamos que las tres categorías emergentes que emanan de esas categorías iniciales nos llevan a una gran categoría final, que es la inclusión como potencializadora de la libertad de los sujetos. Un individuo libre es lo que anhela la educación desde nuestro punto de vista. Es lo que han pensado como elemento que lleva a vislumbrar procesos como la descentralización, procesos como el debate educativo y que incluso sustentan experiencias exitosas como una experiencia canadiense de Nueva Brunswick, que es una experiencia que data de mediados de los años 80, donde se pensó la necesidad de incluir a los individuos en la educación formal sin importar las condiciones que ellos podían tener. Fueron innovadores en su momento porque tradicionalmente se decía que las personas que tenían algún tipo de discapacidad, un término bastante general, donde entraba todo tipo de elementos, desde patologías hasta condiciones, bueno, tenían que ser apartados del sistema. Y esta experiencia canadiense dice que no, porque más bien exhorta a las personas a que integren el sistema educativo y que esas personas desde allí puedan formarse, puedan aportar y que no haya ningún tipo de diferenciación con las demás personas que están allí. Este modelo que se llevó fue incluso tomado como ejemplo por la UNESCO, como uno de los ejes que tienen que alcanzarse por su nivel de excepcionalidad, como una gran oportunidad para que los individuos puedan, en un marco de seguimiento y oportunidad, alcanzar el verdadero desarrollo. Es la verdadera inclusión educativa la que garantiza entonces un individuo que logre ingresar bajo condiciones, por supuesto, de dignidad, respeto, justicia, de humanidad en general, que podría ser el término entonces que agrupe a todo esto. Habiendo entonces visto estas categorías finales, habiendo hablado de las categorías emergentes, cómo juegan las categorías iniciales para crear estos parámetros analíticos, habiendo visto los pensadores, Paulo Freire, el padre Vela, Luis Beltrán Prieto Figueroa, la experiencia de la provincia de Nueva Brunswick en Canadá, nos toca entonces concluir el trabajo. Vimos qué encontramos, qué tuvimos. Ahora, ¿qué vimos en la institución educativa María Jesús Mejía?
que fue donde vislumbramos realizar nuestro estudio. Allí hay diversos elementos. La institución tiene una noción de desarrollo, es un gran aspecto. Sin embargo, la noción de desarrollo sigue siendo esa noción de los años 70 y 80, donde se piensa que el individuo desarrollado es aquel que tiene enormes recursos económicos. Y eso no tiene que ver con el pensamiento de Amartya Sen, eso no tiene que ver con lo que nos dice el también premio Nobel de la Paz, Nobel o Nobel, Yunus, que nos dicen que la idea es un individuo que pueda desarrollarse en unas condiciones óptimas para satisfacer todas sus necesidades. Vimos también que la relación existente entre el concepto de inclusión educativa y la práctica, hay una gran concepción en el manejo de documentos, de temáticas, de discursos, pero hay vacíos en materia de infraestructura y de acompañamiento. Hay muy buenas intenciones, eso es un aporte que deja la institución. Sin embargo, cuando se tratan de llevar los mecanismos a la práctica, no se entiende del todo qué es lo que se está tratando de hacer. Por supuesto, esto puede paliarse y esperamos nosotros que se consiga, que comprendan, que ya que tienen un gran avance en materia legal, conocen las normas, saben de lo que están hablando, traten entonces que no haya un divorcio entre esa teoría y la práctica a la que se quiere. Tratan de todas formas de seguir adelante con un proceso de inclusión educativa y de desarrollo humano, pero no hay ningún seguimiento ni curricular, ni social, ni de incorporación plena de la familia. El tema del desarrollo es un tema que tiene que, como hemos hablado tanto de la importancia del lugar en el que está el individuo, tiene entonces que llamarse a la incorporación plena, a los padres, a las comunidades, para entonces puedan haber un proceso de retroalimentación y se nutran, ¿no?, de forma constante. Que lo que se produce en la escuela, esos jóvenes que están en la escuela, puedan ayudar a transformar su entorno, pero ese entorno colabora entonces también para que la escuela pueda satisfacer sus necesidades. Finalmente, ¿cuáles son las recomendaciones que deja este trabajo? En primer lugar, es importante nivelar el discurso de la inclusión educativa. Tratar de adecuar el entramado institucional a las nuevas realidades del desarrollo. Modernizar el andamiaje legal de la institución, reglamentos, normativas, a las nuevas tendencias en materia entonces de desarrollo. Entender que la atención a las personas con necesidades especiales va más allá de un diagnóstico neuropsicológico. Hay que crear las condiciones especiales entonces para atender en los distintos niveles en los que vienen las personas, distintos niveles de ruralidad de los que vienen los estudiantes. También habría que ampliar la planta laboral de la institución para poder cumplir su misión. Es pertinente, por ejemplo, la presencia de una maestra de apoyo, de un psicopedagogo, aunado a lo que hemos dicho en reiteradas oportunidades, de adecuar y revisar los perfiles curriculares. Incluso debería hacerse anualmente, al comienzo del curso, una visión de lo que se aspira, de quiénes son los jóvenes que van a estar allí, de cuáles son las condiciones de esos niños, y al terminar el curso hacer un balance que permita pensar qué hay que cambiar con miras al periodo escolar siguiente. Se recomienda crear una red con los padres de familia para fortalecer el proceso de la inclusión, que la inclusión no finalice cuando suena el timbre de la escuela o cuando los jóvenes abandonan las cuatro paredes de la institución, sino que se siga elaborando y se siga conversando sobre ella y se siga trabajando en ella en los hogares y en las actividades que se hacen. Tratar también de dotar de material didáctico contemporáneo de los nuevos autores, de las experiencias exitosas en otros lugares a la institución. Y por último, generar una capacidad de conciencia de las capacidades que tiene cada sujeto con o sin necesidades educativas especiales para generar una cultura que transforme la realidad institucional como producto de la interrelación de las potencialidades de todos al servicio de la diversidad y la inclusión, que es el anhelo que hemos venido diciendo. No solo se entienda el proceso en el que se está dando, se entiendan las necesidades del punto en el que se logra partir y del que emana todo, sino también se sepa que cada uno de esos estudiantes, con o sin necesidades educativas especiales, tiene mucho que aportar
a un proceso de crecimiento en lo personal, de crecimiento en lo colectivo, en lo social, que es entonces el desarrollo, la capacidad de que la persona pueda mejorar sus condiciones de vida en la medida en que van también mejorando las condiciones sociales que lo rodean. Con eso entonces terminaríamos lo que ha sido la discusión y la presentación de la tesis que hemos desarrollado de la interpretación de los referentes de inclusión educativa en la institución María Jesús Mejía, una mirada desde el desarrollo humano. Agradecemos su atención, muchísimas gracias y muy buenos días.